¿Sabes qué, Manco? Te voy a enseñar lo que pasa cuando ayudas a bandidos como Villa. Acabarás en tu propia tumba con estos malditos muñones. ¿Crees que voy a tener lástima por ser manco? Al contrario, te voy a hacer sufrir 3 veces más. Acabarás hasta que estas costillas se conviertan en carne viva. Y cuando ya no puedas más, cuando mueras bajo este sol infernal, te enterraré vivo. Quiero que cada palada de tierra que te caiga en la cara sirva de escarmiento a todos los cabrones que se atreven a ayudar a los enemigos de la patria. Escucha el canal Voces del Norte. Dime desde qué ciudad me escuchas. Dale like al video, y ahora sí, comencemos. En aquellos días de 1913, Josías vivía solo en una choza abandonada a las afueras de Chihuahua, donde la tierra se extendía árida y agrietada hasta donde alcanzaba la vista. Había nacido sin brazos, un cruel giro del destino que su madre había afrontado con fe, sabiendo que Dios nunca confía cargas más pesadas de las que uno puede soportar. Durante 5 décadas, había aprendido a hacer con los pies lo que otros hacen con las manos: amasar, encender el horno e incluso escribir su nombre si era necesario. Su madre, fallecida 10 años antes, siempre le decía: «Hijo mío, Dios te quitó los brazos, pero te dio un corazón el doble de grande como compensación». Y tenía razón. Josías era conocido en toda la región por su inexplicable generosidad. Aunque vivía de la caridad, nunca le negó un vaso de agua ni un trozo de tortilla a quien llegara hambriento a su puerta. Los arrianos que pasaban por el camino real sabían que en la casa del manco siempre encontrarían refugio, sin preguntas ni condiciones. Era un hombre que entendía el sufrimiento interior, y por eso no podía ver sufrir a los demás sin actuar. La tarde que cambió su destino, para siempre, comenzó como cualquier otra. Josías estaba sentado a la sombra de su choza, remendando un viejo costal con el pie, cuando oyó el galope de varios caballos acercándose por el polvoriento sendero. Se levantó con la agilidad que había adquirido tras tantos años compensando su discapacidad y vio a 6 jinetes fuertemente armados emerger del polvo. El último en llegar fue un hombre de espeso bigote y sombrero tejano, montado en un caballo gris que parecía haber huido del infierno. Sus cartucheras cruzadas brillaban a la luz del sol, y su mirada expresaba esa mezcla de dureza y astucia que solo desarrollan los hombres que siempre han vivido al límite. No necesitaba presentación. En todo Chihuahua, no había un alma que no reconociera a Francisco Villa, el centauro del norte, el hombre más buscado y temido de la República Mexicana. «Agua», exigió Villa, señalando con la barbilla la olla de barro que colgaba cerca de la puerta de la choza. Su voz era tan seca como la tierra bajo sus botas, cargada de esa autoridad natural que no necesitaba gritos para imponer obediencia. Josías no dudó ni un instante. Con movimientos precisos que había perfeccionado durante décadas, usó los pies para alcanzar la olla y ofrecer agua fresca a cada uno de los revolucionarios. Villa lo observaba con curiosidad mientras bebía. Había algo en la facilidad con la que se movía el hombre sin brazos, la completa ausencia de amargura en su rostro, a pesar de las cartas que la vida le había dado, que despertó una especie de respeto en el corazón del bandido. Cuando terminó de beber, Villa observó a Josías con esos ojos que habían visto demasiado, que sabían leer a los hombres como libros abiertos. «¿No tienes miedo?», preguntó finalmente con una sonrisa que podía significar muchas cosas. Josías negó con la cabeza con calma. «El miedo es el lujo de quienes tienen algo que perder, general. Solo tengo esta agua y estas tortillas, y están ahí para quien las necesite, incluso el besugo más sazonado». Era raro que alguien se dirigiera a Villa con tanta sencillez, sin el más mínimo halago ni terror. Antes de irse, Villa le hizo una señal casi imperceptible a Elguero, uno de sus hombres de confianza. Sin que Josías se diera cuenta, el revolucionario colocó discretamente una bolsa llena de frijoles, carne seca y azúcar morena afuera de la puerta. No era caridad, era el pago silencioso de un hombre que comprendía el valor de la verdadera hospitalidad en tierra de lobos. Cuando los jinetes desaparecieron en el polvo de la tarde, Josías descubrió el regalo y sonrió para sus adentros. Sabía que estos hombres robustos también tenían corazón, aunque lo ocultaran bajo capas de cuero y metal. Empacó la comida con cuidado, sin saber que este gesto de generosidad recíproca sería la semilla de una pesadilla que estaba a punto de comenzar. Las semanas transcurrieron en paz hasta que un informante pagado por el gobierno federal le reveló al general Rodríguez que el manco que vivía en el abandonado jacal había alimentado y dado de beber al bandido más buscado de México. Para Rodríguez, un militar obsesionado con capturar a Villa para congraciarse con el gobierno de Huerta, esta información fue como un regalo del cielo.
No importaba que el hombre fuera un inofensivo lisiado, cualquiera que ayudara a los enemigos de la patria merecía un castigo ejemplar que resonara como una advertencia en todo Chihuahua. El general Arnulfo Rodríguez era un hombre cuya crueldad había crecido como la maleza en el desierto, alimentada por el resentimiento y la frustración por no haber podido cumplir la única misión que le daría gloria: capturar a Pancho Villa, vivo o muerto. Ya había perdido 3 batallas contra el Centauro del Norte, y cada derrota era una nueva espina en su orgullo como soldado federal. Cuando llegó la noticia del manco que había ayudado a Villa, Rodríguez vio la oportunidad perfecta para desahogar su ira y enviar un mensaje que resonaría por todo Chihuahua, como el redoble de un tambor de guerra. La mañana que cambió para siempre el destino de Josías amaneció bajo un cielo plomizo. Esas nubes grises que prometen tormentas, pero nunca llueven en el desierto. El hombre sin brazos remendaba un costal con el pie cuando oyó el galope de una tropa que se acercaba por el sendero. Esta vez no eran 6 jinetes polvorientos, sino 20 soldados federales en formación, liderados por el general Rodríguez, montados en un caballo negro que parecía salido de una pesadilla. «Eres el manco que le dio agua a Villa». No era una pregunta, sino una afirmación, pronunciada con el desprecio de quien se dirige a un animal de granja. Josías levantó la vista sin miedo, con la serenidad que acompaña a la conciencia tranquila. «Sí, general, le di agua. Yo también te daría si tuviera sed». La respuesta encendió un brillo diabólico en los ojos de Rodríguez. ¿Cómo se atrevía ese idiota a hablarle con tanta calma, como si dar refugio a bandidos fuera algo inevitable? Sin más dilación, Rodríguez desmontó y se acercó a Josías con pasos lentos y calculados, como un depredador saboreando el momento previo a un ataque. «Vas a aprender lo que les pasa a los traidores a la patria, a los tenientes ilegítimos, átalo al poste». Los soldados agarraron a Josías por las piernas y lo arrastraron hasta un mezquite seco, aislado a pocos metros de la cabaña. Allí, lo ataron del cuello con una cuerda gruesa, dejándolo arrodillado bajo un sol que ya empezaba a calentar con fuerza. «Vas a terminar tu propia tumba», anunció Rodríguez, mientras el teniente Salazar sonreía radiante. «Pero como no tienes brazos, vas a usar estos tocones. Quiero ver cuánto tardas en cavar un hoyo lo suficientemente profundo para tu miserable cuerpo». El soldado Méndez, un chico de apenas 18 años, reclutado a la fuerza, sintió un nudo en el estómago. Era la primera vez que veía algo así, y algo en su interior le gritaba que estaba mal, terriblemente mal. Josías se quedó mirando la tierra dura y agrietada frente a él. Luego miró a Rodríguez. «¿Y si me niego?». El general se acercó hasta quedar a centímetros de su cara. «Entonces Salazar empezará a cortarte, empezando por las orejas, luego los dedos de los pies, uno por uno. Y cuando no te quede nada que cortar, te colgaremos de este mezquite y te atacaremos. ¿Prefieres eso o cavar?». Con una resignación desgarradora, Josías bajó la cabeza y comenzó a cavar en la tierra reseca con las axilas. El primer contacto con el suelo fue como recibir 1000 agujas en carne viva, pero apretó los dientes y siguió cavando. Los soldados se acomodaron a la sombra de sus caballos, algunos riendo, otros mirando hacia otro lado. Avergonzado por el espectáculo de su general, el soldado Méndez no podía apartar la vista de la escena. Cada vez que Josías enterraba los cotos y los levantaba, cubiertos de sangre, algo se quebraba un poco más en su interior. Su padre era un campesino, un buen hombre que le había enseñado que la crueldad gratuita era el primer síntoma de un alma corrupta. «Es necesario, teniente», se atrevió a susurrarle a Salazar. El teniente lo miró con ojos de víbora. «Es necesario que la gente como usted aprenda a obedecer sin rechistar». Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, en un campamento oculto entre las rocas de la montaña, Pancho Villa limpiaba meticulosamente su rifle calibre .3030 cuando el Sarollo se acercó con nuevas noticias. «Mi general, Isidro Morales, ha llegado con información. Dice que es urgente». Villa levantó la vista de su arma, sus ojos, que habían visto demasiado, se fijaron de inmediato en el mensajero que se acercaba, sombrero en mano, con el rostro marcado por la urgencia. Isidro Morales era un ganadero de la región, uno de esos hombres curtidos por el sol y el trabajo, que había aprendido a leer las señales del desierto, como otros leen en los libros. Había cabalgado toda la noche para encontrar a Villa, siguiendo pistas que solo quienes conocían el terreno sabían interpretar. Mi general empezó quitándose el sombrero. «Traigo malas noticias. El general Rodríguez, el que lo persigue, ha atrapado al manco de Josías».
Villa arqueó una ceja. Recordaba perfectamente al hombre desarmado que les había dado agua y refugio sin pedir nada a cambio, el hombre que había hablado de generosidad como si fuera lo más natural del mundo. ¿Y qué le había hecho? Isidro tragó saliva, porque sabía que las palabras que estaba a punto de pronunciar encenderían un fuego peligroso en los ojos del revolucionario. Lo tenía atado a un mezquite, obligándolo a terminar su propia tumba con los cotos. Lleva 3 días así, mi general, 3 días sin agua bajo este sol infernal. El silencio que siguió fue más amenazante que cualquier grito. Villa bajó el fusil y se levantó lentamente, con esa calma terrible que precedía a sus arrebatos de violencia. Los dorados cercanos sintieron el cambio de atmósfera, como cuando el aire se espesa antes de una tormenta. María Luz, que preparaba café junto al fuego, también levantó la vista, reconociendo las señales de peligro en el rostro de su hombre. 3 días, repitió Villa, y en esas 2 palabras había suficiente veneno para matar a una docena de hombres. El zar sintió con gravedad. Conocía a su líder lo suficiente como para saber que algo terrible se gestaba en su mente, que podía ser tan generoso como la primavera o tan cruel como el invierno del desierto. ¿Cuántos hombres tiene Rodríguez para vigilar al manco? 2. Señor. Se turnan. El resto de las tropas permanecieron en la hacienda San Rafael, a 1 hora de distancia. Villa se acercó a 7 leguas, su caballo gris, y comenzó a ensillarlo con gestos precisos y automáticos. No necesitaba dar órdenes. Sus hombres ya sabían lo que significaban esos gestos. El jerero comenzó a revisar su fusil, el zarollo revisó sus cartucheras y María Luz guardó sus instrumentos de curación en sus alforjas. Todos sabían que cuando Villa actuaba con esa silenciosa determinación, alguien iba a pagar caro por despertar al demonio que llevaba dentro. Isidro, dijo Villa sin darse la vuelta mientras ajustaba las correas de la silla. Nos vas a guiar hasta el manco, y será mejor que llegues antes de que sea demasiado tarde. El ranchero asintió, consciente de que había desatado algo imparable. Una tormenta estaba a punto de estallar en el desierto chihuahuense, y el general Rodríguez no tenía ni idea de lo que le esperaba. Para el 4.º día de tortura, bajo el implacable sol del desierto chihuahuense, Josías ya no era el mismo. Trozos de sus brazos se habían convertido en carne viva, una masa sanguinolenta que dejaba marcas rojas con cada contacto con la tierra endurecida. La fosa, que había terminado en un dolor indescriptible, tenía ahora casi 1 metro de profundidad, pero aún estaba lejos de estar lista para recibir su cuerpo. El general Rodríguez llegaba todas las mañanas a inspeccionar el progreso de la obra, como un capataz diabólico supervisando su obra maestra de crueldad. «Más hondo, cabrón», gritaba, echando tierra en la fosa. «Quiero que tenga 3 metros de profundidad para que cuando te enterremos, estés como es debido». El soldado Méndez, que había pasado 3 noches sin dormir rumiando lo que había visto, finalmente se armó de valor para acercarse al teniente Salazar. ¿No cree mi teniente que esto es suficiente? Este hombre morirá antes de que terminemos la tumba. Salazar lo miró con esa mirada fría que había perfeccionado durante años sirviendo a oficiales como Rodríguez. ¿Sabes qué, Méndez? Si tanto te preocupa el manco, puedes ayudarlo. Pero si abres la boca una vez más para defenderlo, juro por la Virgen de Guadalupe que lo acompañarás a esa tumba. El joven soldado tragó saliva y se alejó, pero algo había cambiado en su interior. Esa noche, cuando le llegó el turno de montar guardia, hizo algo que podría haberle costado la vida. Discretamente, dejó caer unas gotas de agua en la boca reseca de Josia. Mientras tanto, en las montañas rocosas que rodeaban la región, Villa y sus compañeros de armas cabalgaban en un silencio sepulcral hacia su destino. El centauro del norte no había pronunciado palabra desde que dejaron el campamento, pero quienes lo conocían reconocían los signos de la tormenta en su rostro. El zarollo, que cabalgaba a su lado, solo había visto esa expresión en las situaciones más peligrosas, cuando Villa estaba a punto de realizar una acción que sería recordada por generaciones. «General», se atrevió a decir el jero, acercando su caballo, «¿cuál es el plan?». Villa continuó cabalgando en silencio durante varios minutos antes de responder, como si masticara sus palabras antes de escupirlas. «Enseñémosle a este hijo de puta lo que pasa cuando ataca a inocentes. Pero primero, salvamos al manco, luego nos encargamos del general». La estrategia que Villa había trazado era simple pero letal. Sabía por experiencia que los federalistas eran valientes cuando tenían ventaja numérica, pero cobardes ante una fuerza igual. Rodríguez había dejado solo 2 hombres custodiando a Josías,
seguro de que nadie se atrevería a desafiar su autoridad en esa región. Fue un error que le costaría caro. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el desierto de colores que iban del dorado al rojo sangre, Villa y sus hombres llegaron a un montículo desde donde podían observar el lugar donde Josías se encontraba prisionero. La visión heló la sangre incluso de quienes habían presenciado las atrocidades más terribles de la guerra. Un hombre sin brazos, atado como un animal, cavaba su propia tumba bajo la mirada burlona de dos soldados que bebían tequila a la sombra. «Hijo de puta», murmuró el Sarollo, escupiendo al suelo. María Luz, quien había insistido en acompañarlos a pesar de los riesgos, apretó los puños ante el deplorable estado del hombre que les había dado de beber sin pedir nada a cambio. «Está en estado crítico», murmuró, evaluando el estado del prisionero con ojo experto. «Si no lo tratamos pronto, morirá de una infección». Villa estudió la situación con la frialdad de un estratega nato. Los dos guardias estaban relajados, confiados, ajenos al peligro que se acercaba como la sombra de la muerte. Uno de ellos era joven, quizá de 18 años, y parecía incómodo con la situación. El otro, mayor, veterano con cara de perro rabioso, se complacía visiblemente con el sufrimiento del prisionero. «El joven puede salvarse», decidió Villa. «El otro irá directo al infierno». Cuando la luna llena apareció entre las nubes, como un ojo plateado observando la tragedia humana, Villa dio la señal de salida. Como sombras que se deslizan entre los mezquites, los revolucionarios se acercaron al campamento improvisado donde se encontraba Josia. El plan era preciso. El Sarollo y el Jero se encargarían de los guardias, mientras que Villa liberaría personalmente al prisionero. María Luz esperaría con los caballos y los suministros médicos para atender de inmediato las heridas del manco. El soldado Méndez fue el primero en comprender que algo andaba mal. Un instinto primitivo, desarrollado durante meses de guerra, le hacía sentir que lo vigilaban. Se enderezó lentamente, con la mano en el rifle, cuando una voz fría como el acero le habló en la oscuridad. «No hagas movimientos bruscos, muchacho, y quizá veas el amanecer». El Sarollo emergió de entre las sombras, con el rifle apuntando directamente al corazón del joven soldado. Su ojo bueno brillaba con un destello peligroso, mientras que el otro, perdido en una batalla olvidada, permanecía inmóvil bajo la cicatriz que le cruzaba la mitad del rostro. «¿Dónde está tu camarada?», Méndez asintió con la cabeza hacia el teniente Salazar, que roncaba junto a los restos de una fogata, con una botella de tequila vacía apretada contra el pecho. «Tú fuiste quien le dio agua al manco». No era una pregunta, sino una afirmación. El Sarollo había observado durante horas y había visto los pequeños gestos de misericordia del joven soldado. Méndez asintió temblorosamente, esperando una bala que tal vez no llegara. «Ponte de rodillas y no mires para acá. Si intentas avisar a tu teniente o gritas, te vuelo la cabeza. ¿Entendido?». Mientras el Sarolío se ocupaba del joven soldado, el jerero se acercó sigilosamente a donde dormía Salazar. El teniente despertó justo a tiempo para sentir el filo de un cuchillo en la garganta y ver el rostro barbudo de un besugo inclinado sobre él, como el mismísimo ángel de la muerte. «Una palabra y te degüello como a un cerdo», susurró el jero, con esa voz suave, más aterradora que cualquier grito. Villa se acercó a Josías, quien había perdido el conocimiento horas antes y yacía desplomado cerca de la tumba que había puesto fin a tanto sufrimiento. El revolucionario se arrodilló junto al hombre sin brazos y le tocó suavemente la cara. «Despierta, compañero. Venimos a sacarte de aquí». Los ojos de Josías se abrieron lentamente, nublados por el dolor y la deshidratación, hasta que se posaron en el rostro barbudo del hombre que había venido a salvarlo. Pancho Villa murmuró con voz entrecortada e incrédula. Villa sonrió, pero no era su sonrisa habitual, era algo más profundo, más humano. «El mismo compañero, ¿crees que íbamos a dejar que esos cabrones te mataran después de la hospitalidad que nos has brindado?» Con extrema precaución, Villa cortó las cuerdas que sujetaban a Josías al mezquite, y el hombre sin brazos se desplomó como un saco de semillas. María Luz corrió con su botiquín improvisado y de inmediato comenzó a examinar las heridas. Lo que vio la hizo apretar los dientes con rabia. Las heridas estaban infectadas con carne necrótica que requería limpieza urgente. «Necesito agua limpia y trapos», ordenó, poniéndose a trabajar con la eficiencia de quien lleva años curando heridas de guerra. «¿Y algo para el dolor? Este hombre ha sufrido demasiado. ¿Qué hacemos con estos dos?», preguntó el zar, señalando a los prisioneros.
Villa se levantó y se acercó al teniente Salazar, quien estaba arrodillado. El oficial federal lo miró con odio y desafío, sabiendo que su muerte era inevitable, pero negándose a suplicar. Tú eras quien disfrutaba viendo sufrir al manco, dijo Villa, observando el rostro cruel del teniente. Nos acompañarás a la hacienda. Me gustaría presentarte a tu jefe. Luego se volvió hacia el soldado Méndez, todavía arrodillado, temblando. ¿Y tú, hijo mío, también disfrutabas del espectáculo? El joven negó con la cabeza con vehemencia. No, general, le daba agua cuando podía. Lo que le estaban haciendo me parecía injusto. Villa asintió lentamente. Conocía la honestidad, y no había malicia en la mirada del soldado, solo miedo y confusión. Te daré una oportunidad, le dijo Villa, acercándose hasta quedar justo frente a él. Puedes irte de aquí, desertar, volver a casa y olvidar que alguna vez fuiste un soldado federal. O puedes seguir sirviendo a hijos de puta como Rodríguez. ¿Qué eliges? Méndez no lo pensó 2 veces. Me vuelvo, general. Ya he tenido suficiente de esta guerra. Villa le hizo un gesto para que se pusiera de pie. Entonces vete. Pero si alguna vez te vuelvo a ver con un uniforme federal, no habrá una segunda oportunidad. Mientras María Luz terminaba de curar a Josías lo mejor que pudo con los medios a su alcance, Villa se alejó unos metros y contempló la tumba que el manco había terminado con tanto dolor. Una terrible idea comenzaba a germinar en su mente, una justicia poética que haría al general Rodríguez comprender exactamente lo que significaba el sufrimiento. En la hacienda San Rafael, el general Rodríguez dormía el sueño de los justos, convencido de que su lección ejemplar se estaba aplicando a la perfección. Ignoraba que a esa hora precisa, su prisionero había sido liberado y que el propio Pancho Villa cabalgaba hacia él, sediento de venganza. El general había pasado la noche celebrando con tequila y alardeando ante sus oficiales del esplendor de su castigo. Mañana veremos si el manco terminó su tumba, había dicho entre risas de borracho. Y si no, le daremos 2 días más para que sufra como se merece un traidor. Pero el amanecer traería sorpresas que jamás imaginó en sus peores pesadillas. Cuando el sol apenas comenzaba a pintar las montañas en el horizonte, uno de los centinelas vio a un jinete solitario acercándose por el camino principal, a toda velocidad. Era el soldado Méndez, quien había decidido aprovechar la oportunidad que Villa le había dado para desertar, pero primero tenía algo que hacer, algo que su conciencia le exigía, incluso a costa de su vida. General Rodríguez, gritó, espoleando a su caballo hacia la casa principal de la hacienda. Los guardias lo dejaron pasar, reconociéndolo como uno de los hombres que habían dejado custodiando al prisionero. Rodríguez salió al patio en ropa interior, malhumorado por su madrugada, con la resaca latiendo en sus sienes como el yunque de un herrero. ¿Qué te pasa, Méndez? ¿Por qué no vigilan al manco? El soldado desmontó nervioso, sudando a pesar del frío matutino. Sabía que las palabras que estaba a punto de pronunciar podrían ser su sentencia de muerte, pero ya estaba decidido. Mi general, Pancho Villa, liberó al prisionero, mató al teniente Salazar y se llevó al manco. El silencio que siguió fue más ensordecedor que una explosión de dinamita. Rodríguez se quedó allí, asimilando la información mientras sus oficiales se miraban con pánico. El nombre Villa tenía ese efecto en los federales. Convertía a los valientes en cobardes y a los cobardes en charcos de terror líquido. ¿Cómo que liberó al prisionero?, rugió Rodríguez finalmente, agarrando a Méndez por la camisa. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no murió él también? El soldado tragó saliva, sabiendo que mentir en ese preciso momento podría costarle todo. Él me dejó ir. Mi general me dijo que podía desertar o quedarme para que me mataran. Decidí venir a advertirles. La honestidad del chico sorprendió incluso a Rodríguez, quien esperaba una elaborada historia de heroísmo y resistencia. Pero no era momento para moralizar. Villa estaba en la zona, lo que significaba que el peligro era real e inmediato. ¿Cuántos hombres tenía?, preguntó, soltando al soldado y empezando a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. No pude contarlos en la oscuridad, general. Vi al menos 5 o 6, pero puede que haya más. En realidad, Méndez había visto exactamente 4 besugos, pero algo en su interior quería que Rodríguez sintiera el mismo miedo que Josías durante 4 días de tortura. También vi a una mujer con ellos. Dicen que María Luz es quien atiende a los heridos del lado de Villa. Rodríguez se quedó paralizado. Si Villa había traído a su curandero,
significaba que planeaba quedarse en la zona el tiempo suficiente para necesitar atención médica. Y si planeaba quedarse, significaba que tenía planes concretos para la zona, planes que probablemente incluían ajustar cuentas con cierto general federal que había torturado a un hombre inocente. Reúne a todos los hombres, ordenó al capitán Herrera, su segundo al mando. Quiero 20 soldados armados alrededor de la casa, centinelas en la azotea y patrullas constantes alrededor del perímetro. Y envía un mensajero a Chihuahua para solicitar refuerzos. Diles que Villa está por la zona, mamá. Pero incluso mientras daba sus órdenes, Rodríguez sabía que los refuerzos no llegarían a tiempo si Villa hubiera decidido atacar de inmediato. Mientras tanto, en un campamento oculto en las rocas de la sierra, Villa observaba la hacienda de San Rafael con binoculares militares capturados durante una de sus incursiones. El lugar estaba construido como una fortaleza, con altos muros, pocas ventanas y una única entrada principal bien defendida. Pero Villa había ocupado docenas de posiciones similares durante la Revolución y sabía que toda fortaleza tenía puntos débiles. ¿Cuántos hombres calcula que tiene?, preguntó Alzaroyo, quien también estudiaba las defensas con ojo experto. No más de 25, general, y la mitad parecen nuevos reclutas, tipos que nunca han visto un combate real. Villa asintió. Las tropas federales en esta región estaban compuestas principalmente por campesinos reclutados a la fuerza, hombres sin verdadera lealtad al gobierno y que luchaban solo por omisión. El problema no son los soldados, intervino el Jero. El problema es que si atacamos directamente, muchos de estos hombres van a morir, y no es su culpa que estén sirviendo a un bastardo como Rodríguez. La observación era importante. Villa había desarrollado un complejo código moral durante la Revolución. Era implacable con los oficiales corruptos y los terratenientes abusivos, pero se esforzaba por minimizar las bajas entre las tropas. Tengo una idea mejor, dijo Villa, bajando los binoculares y volviéndose hacia sus hombres con esa sonrisa que sus enemigos habían llegado a temer. Vamos a atraer a Rodríguez y usar su arrogancia como cebo. La estrategia que comenzó a explicar era simple en teoría, pero diabólica en su ejecución. Conocía la psicología de los soldados de carrera como Rodríguez. Hombres obsesionados con el honor y el prestigio, incapaces de resistir un desafío directo. Mi general Villa propone resolver esto como hombres de honor, continuó el Jerero alzando la voz para que todos los soldados pudieran escuchar. Combate singular, usted contra él, sin intervención de las tropas. El que gana se lleva todo. La hacienda, los prisioneros y el derecho de juzgar al perdedor según sus propias leyes. La propuesta provocó murmullos entre los federales. Muchos de ellos, campesinos reclutados a la fuerza, no tenían ganas de morir por un general que los trataba como perros. De sus alforjas sacó al teniente Salazar, las miradas estaban puestas en él, pero claramente no podía rechazar el desafío caer en el suelo como cobarde ante sus propios hombres. Su teniente pero tampoco no está podía muerto como creía, sin evaluar las implicaciones. Villa se lo devuelve como muestra de buena confiar en Villa. El impacto de ver a Salazar vivo para pensar, fue devastador para la moral de Rodríguez de que va a respetar los términos. Había tenido un segundo al mando en sus manos y había decidido liberar como martillazo. Significaba que el revolucionario estaba completamente seguro de su victoria. Con Josías era un mensaje psicológico demoledor que pueden defenderse. Soy tan superior no que puedo darme el lujo de devolverte a tus hombres. Las palabras fueron terminos exactas públicas. Preguntó Rodríguez. Sintió que la sangre le subía a la cara. Al principio. Varios de sus soldados bajaron la mirada. La victoria estaba al alcance. Recuerdo de lo que habían presenciado. Además, que está al sur del acero bajándose del caballo y acercándose más cada uno. Tengo algo que puede interesarle. Los hombres de ambos bandos pueden observar, pero nadie interviene hasta que uno de los dos esté muerto. ¿Y si yo gano? La pregunta sonó patética, incluso a oídos del propio Rodríguez. El Jerero se encogió de hombros. Si usted gana, mi general Villa estará muerto, y usted será el héroe que mató al bandido más famoso de México. El gobierno le dará ascensos, condecoraciones y todo lo que siempre ha querido. Pero había algo en el tono del Dorado que sugería que esa posibilidad era tan remota como encontrar nieve en el desierto. ¿Y si pierdo? Rodríguez ya sabía la respuesta, pero necesitaba escucharla para entender completamente en qué se estaba metiendo. El Jerero lo miró directamente a los ojos, y en esa mirada había toda la frialdad del norte mexicano. Si pierde, general, va a terminar el trabajo que usted le puso a Josías. Va a acabar su propia sepultura en la misma fosa que él empezó. El silencio que siguió fue más estruendoso que un cañonazo. Todos los soldados entendieron las implicaciones.
Su general había torturado a un hombre inocente, y ahora Villa le ofrecía experimentar exactamente el mismo destino. Era justicia poética en su forma más pura y terrible. Tiene hasta el mediodía para decidir, concluyó el jerero montando nuevamente en su caballo. Si no se presenta, Villa va a atacar la hacienda y no va a haber cuartel para nadie, ni para usted, ni para sus oficiales, ni para los soldados que siguieron órdenes de torturar a un indefenso. Con esas palabras espoleó su caballo y se alejó al galope, dejando atrás una nube de polvo y una carga de terror que se instaló en el corazón de todos los federales. Rodríguez se quedó inmóvil durante largos minutos procesando la situación. Tenía dos opciones. Enfrentar a Villa en combate singular con pocas posibilidades de victoria, pero manteniendo algo de honor, o esperar el ataque directo y morir de todas las formas, pero como cobarde. Sus propios hombres lo miraban expectantes, algunos con compasión, otros con la frialdad de quienes ya han escrito mentalmente el obituario de su superior. El capitán Herrera dijo finalmente con voz que intentaba sonar firme, pero que temblaba como hoja en tormenta: «Prepare mi pistola y revise las balas. Si ese hijo de perra quiere un duelo, lo va a tener». Pero incluso mientras pronunciaba las palabras valientes, Rodríguez sabía que estaba firmando su sentencia de muerte. Villa no había sobrevivido tantos años de revolución, siendo imprudente. Si había propuesto el duelo era porque estaba absolutamente seguro de ganar. Mientras tanto, en el campamento oculto entre las rocas, Villa terminaba de limpiar su pistola Colt con la meticulosidad de un reloj, ajustando un mecanismo de precisión. Josías, que había recuperado algo de fuerzas gracias a los cuidados de María Luz, observaba los preparativos con una mezcla de gratitud y preocupación. «¿Y si algo sale mal, mi general?», preguntó con voz aún débil. Villa alzó la vista de su arma y sonriendo con esa confianza tranquila que había desarrollado después de sobrevivir a cientos de combates. «Compadre, yo no llegué hasta aquí teniendo dudas. Ese de Rodríguez es soldado de cuartel, acostumbrado a pelear contra campesinos desarmados. Nunca se ha enfrentado a alguien que le devuelva los balazos». Guardó la pistola en su funda y se incorporó, ajustándose el sombrero con gesto decidido. Además, añadió mirando hacia donde el sol se acercaba al cenit: «Tengo una deuda pendiente con ese cabrón y Pancho Villa siempre paga sus deudas». El mediodía estaba a solo minutos de distancia, y con él llegaría el momento de la verdad que definiría quién tenía razón en esa guerra entre la justicia y la crueldad, entre el honor y el abuso de poder. En el desierto de Chihuahua, donde las únicas leyes eran las que escribían los hombres con coraje en el corazón y plomo en las pistolas, estaba a punto de librarse un duelo que la gente recordaría durante generaciones. El mediodía llegó al llano como un juez implacable, con el sol exactamente en el centro del cielo despejado y una quietud mortal que parecía anunciar que algo terrible estaba a punto de suceder. El general Rodríguez cabalgó hacia el lugar del duelo, seguido por una docena de sus hombres, pero su rostro había perdido toda la arrogancia de las horas anteriores. Sabía que estaba cabalgando hacia su muerte, pero el orgullo militar no le permitía retroceder ahora que había aceptado el desafío. Del lado opuesto del llano, Pancho Villa apareció montado en 7 leguas, su caballo tordillo que parecía leer los pensamientos de su amo, y pisaba la tierra con la confianza de quien ha visto cientos de batallas. Detrás de él cabalgaban el Zarollo, el Jeruero, María Luz y para sorpresa de todos Josías el Manco, que había insistido en presenciar el momento en que se haría justicia por los 4 días de tortura que había sufrido. Los dos grupos se detuvieron a 50 metros de distancia, formando un círculo irregular en el centro del llano. El aire era tan seco que cada respiración quemaba los pulmones, y el silencio era tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón propio resonando en los oídos. Villa se desmontó con movimientos fluidos mientras Rodríguez bajaba de su caballo con la rigidez de un hombre que camina hacia el patíbulo. «General Arnulfo Rodríguez», dijo Villa ajustándose la pistola en la cintura. «Aquí estamos, como acordamos, 30 pasos, 6 balas cada uno, que Dios decide quién tiene la razón». Su voz resonó en el aire inmóvil con la autoridad de quien ha dictado sentencia a docenas de hombres. Rodríguez ascendiendo, verificando nerviosamente su propia arma, las manos ligeramente temblorosas traicionando el miedo que intentaba ocultar. Antes de empezar, continuó Villa caminando hacia el centro del círculo: «Quiero que todos los presentes sepan por qué estamos aquí». Este hombre señaló a Rodríguez como si fuera una alimaña venenosa. Torturó durante 4 días a un inválido inocente, obligándolo a cavar su propia sepultura por el único crimen de haber dado agua a quien tenía sed. Eso no es valor militar, eso es cobardía de la peor especie.
Las palabras cayeron sobre Rodríguez como latigazos, pero era demasiado tarde para retractarse. Los soldados de ambos bandos observaban en silencio, algunos federales bajando la mirada, avergonzados de servir bajo las órdenes de un hombre capaz de tanta crueldad. «Ya basta de palabras», respondió Rodríguez intentando sonar más valiente de lo que se sentía. «Si quieres pelear, peleemos». El capitán Herrera, segundo al mando de Rodríguez, se acercó para actuar como juez del duelo, pero Villa lo detuvo con un gesto. «El único juez aquí va a ser Josías», declaró señalando al hombre sin brazos que observaba la escena montada en uno de los caballos villistas. «Él fue la víctima. Él tiene derecho a dar la señal». La decisión tomó a todos, pero nadie se atrevió a contradecir al centauro del norte. Josías se acercó lentamente usando los pies para manejar las riendas con la destreza desarrollada durante 5 décadas de compensar su discapacidad. Cuando estuvo cerca de los 2 hombres que estaban a punto de enfrentarse a muerte, los miraron a ambos con esos ojos que habían visto demasiado sufrimiento para guardar rencor. «General Villa», dijo con voz clara, «usted arriesgó su vida para salvar la mía. General Rodríguez, usted casi me mata por dar agua a quien tenía sed. Que Dios juzgue cuál de los dos tiene razón». Los duelistas se colocaron espalda contra espalda en el centro del llano, mientras el Sarollo contaba los 30 pasos que los separaban. 1, 2, 3. Su voz resonaba en el aire como el tic-tac de un reloj, marcando los últimos segundos de vida de uno de los 2 hombres. Rodríguez caminaba con pasos rígidos, mecánicos, mientras Villa se movía con la fluidez natural de un depredador que conoce perfectamente su territorio. 28, 29, 30. Los 2 hombres se detuvieron y se volvieron lentamente, las manos cerca de las pistolas, los ojos clavados el uno en el otro, como si quisieran leerse el alma. El silencio se volvió tan espeso que parecía sólido, y hasta el viento pareció detenerse para observar el momento decisivo. «Cuando yo levanté la mano», gritó Josías desde su posición, «pueden disparar». «Oh». Su brazo mutilado se alzó lentamente y por un instante que pareció eterno, los 2 hombres se estudiaron a través de los 30 metros que los separaban. Rodríguez sudaba a pesar del calor seco, mientras Villa permanecía inmóvil como estatua de piedra con esa calma mortal que había desarrollado en cientos de enfrentamientos. Ahora la mano de Josías cayó como hacha de verdugo. Los 2 disparos sonaron casi simultáneamente como un solo trueno que desgarró el silencio del desierto. Rodríguez había sacado su pistola con desesperación, disparando rápido y sin apuntar bien, mientras Villa había desenfundado con la precisión de una máquina de guerra, tomándose la décima de segundo extra que necesitaba para asegurar su tiro. La bala de Rodríguez pasó silbando a centímetros de la cabeza de Villa, levantando una pequeña nube de polvo donde se incrustó en la tierra lejana. La bala de Villa encontró su objetivo con precisión quirúrgica. Se alojó en el pecho del general federal, justo debajo del corazón, con la fuerza suficiente para derribarlo, pero no para matarlo inmediatamente. Rodríguez cayó de espaldas con un gemido que se escuchó en todo el llano. Su pistola voló lejos de su mano y una mancha roja comenzó a extenderse por su uniforme impecable. Villa se acercó lentamente, sin prisa, guardando su arma en la funda con gesto tranquilo. El duelo había terminado, pero la justicia apenas comenzaba. «No, no me mates», suplicó Rodríguez con voz quebrada por el dolor y el miedo. La sangre empezaba a salir por la comisura de su boca, signo de que la bala había dañado algo importante en el interior de su pecho. Villa se detuvo junto a él y lo miró sin compasión, con la frialdad de quien está acostumbrado a ver morir a sus enemigos. «¿Te acuerdas de lo que le dijiste a Josías cuando empezó a acabar?», preguntó Villa, agachándose hasta quedar al nivel del rostro del general herido. «Le dijiste que iba a terminar de cavar su fosa y después lo ibas a enterrar vivo. ¿Te acuerdas?». Rodríguez asintió débilmente, los ojos llenos de terror al comprender lo que se avecinaba. «Pues ahora te toca a ti cumplir tu propia promesa», continuó Villa incorporándose y haciendo una seña a sus hombres. «El jerero trae una pala. El general va a terminar el trabajo que Josías empezó». El dorado sonrió sombríamente y fue hacia los caballos, donde tenían amarradas las herramientas que habían traído específicamente para este momento. «Por favor», gimió Rodríguez intentando incorporarse, pero siendo detenido por el dolor punzante en el pecho. «Soy un oficial del Ejército Federal. Tengo derecho a un juicio militar». Villa se echó a reír, pero no había humor en esa risa, solo una amargura profunda como pozo seco. «Juicio militar, como el juicio que le diste a Josías antes de condenarlo a cavar su propia tumba».
El guerrero regresó con una pala de mango largo y la dejó caer junto al general herido. El sonido del metal contra la tierra resonó como una campana funeral. «Levántate», ordenó Villa. «Tienes trabajo que hacer». Rodríguez intentó ponerse de pie, pero las fuerzas le fallaron y volvió a caer, dejando un rastro de sangre en la tierra seca. «No puedo, estoy herido de muerte», protestó la voz cada vez más débil. Villa lo miró sin una pizca de simpatía. «Josías también estaba herido cuando tú lo obligaste a cavar. Le sangraban los cotos. No había comido en días, no había bebido agua y aún así siguió cavando porque tú se lo ordenaste. Ahora te ordeno yo». Con ayuda del Sarollo y el Jeruero, obligaron a Rodríguez a ponerse de pie y lo llevaron hasta el lugar donde estaba la fosa que Josías había comenzado a cavar con tanto sufrimiento. La tierra removida se veía oscura comparada con el suelo del desierto, manchada con sangre seco del hombre sin brazos, que había sido forzado a hacer aquel trabajo inhumano. «Termínala», ordenó Villa, empujando la pala hacia las manos temblorosas del general. «Quiero que tenga la profundidad exacta para tu cuerpo y más te vale que quede bien hecha, porque va a ser tu casa para toda la eternidad». El sol del atardecer pintaba el desierto de colores que iban del dorado al rojo sangre cuando el general Rodríguez, con las fuerzas que le quedaban después del balazo en el pecho, terminó de cavar la fosa que sería su tumba. Cada palada había sido un martirio con la sangre goteando desde la herida hasta mezclarse con la tierra seca del desierto chihuahuense. Sus manos, acostumbradas a firmar órdenes de muerte desde la comodidad de su oficina, ahora temblaban sosteniendo la pala que cavaba su propio final. «Ya está», murmuró, dejando caer la herramienta y cayendo de rodillas junto al hoyo que tenía exactamente la profundidad necesaria para contener su cuerpo. Villa se acercó y examinó el trabajo con ojo crítico, como un maestro evaluando la obra de su aprendiz. «Está bien hecha», admitió con una frialdad que helaba la sangre. Josías habría estado orgulloso de terminar un trabajo así. Rodríguez alzó la vista hacia el revolucionario, los ojos llenos de lágrimas de dolor y terror. «¿Vas a matarme ahora?». Su voz era apenas un susurro quebrado, muy diferente de los gritos autoritarios con que había ordenado la tortura del hombre sin brazos. Villa negó lentamente con la cabeza, y esa negativa fue más aterradora que cualquier amenaza directa. «No, general, te voy a dar exactamente lo mismo que tú le ibas a dar a Josías. Te voy a enterrar vivo en la fosa que acabas de cavar». Las palabras cayeron como sentencia definitiva, y Rodríguez se desplomó completamente, sollozando como niño perdido. Era la justicia poética en su forma más pura y terrible. El torturador, experimentando en carne propia el destino que había reservado para su víctima inocente. «Por favor», suplicó arrastrándose hacia los pies de Villa. «Ten piedad. Soy un hombre de familia, tengo hijos». El revolucionario lo miró con desprecio infinito. Josías también tenía familia. Su madre lo crió sola, lo enseñó a sobrevivir sin brazos, le dio todo el amor que pudo antes de morirse y tú lo condenaste a muerte por el crimen de ser generoso. El Sarolio y el Guerrero se acercaron, listos para cumplir la orden final, pero Villa los detuvo con un gesto. Quería que Josías fuera testigo directo de cómo se hacía justicia en su nombre. «Acércate, compadre», le dijo al hombre sin brazos, que había observado toda la escena desde la distancia montada en uno de los caballos villistas. Josías se acercó lentamente, usando los pies para controlar su montura con la maestría desarrollada durante 5 décadas de superar su discapacidad. Cuando estuvo junto a la fosa, miró hacia abajo donde Rodríguez yacía sollozando, reducido a un despojo humano, muy diferente del militar arrogante que había ordenado su tortura. «¿Tienes algo que decirle?», preguntó Villa. El hombre sin brazos contempló en silencio al general caído durante largos segundos. Había 1000 cosas que podría decir sobre la crueldad, sobre la injusticia, sobre los 4 días de sufrimiento que había padecido bajo el sol implacable, pero eligió la sabiduría simple que había aprendido de su madre. «El agua que le di a usted y a sus hombres no era mía», dijo finalmente, dirigiéndose no a Rodríguez, sino a todos los presentes. «Era de Dios, como la lluvia que cae para buenos y malos. Nadie merece castigo por compartir lo que Dios da gratis». Villa asintió lentamente, quizá sorprendido por la profundidad de esas palabras sencillas. Luego se volvió hacia Rodríguez, que había escuchado el perdón implícito en las palabras de Josías, pero sabía que no cambiaría su destino. «¿Escuchaste eso, general? Un hombre sin brazos te está enseñando lo que es la verdadera humanidad. Por favor», gimió Rodríguez una última vez.
Pero Villa ya había tomado su decisión. Con un gesto seco, ordenó a sus hombres que procedieran. El saro empujó al general hacia el interior de la fosa, donde cayó con un golpe seco que resonó como tambor funerario. Rodríguez intentó salir arañando las paredes de tierra con desesperación, pero estaba demasiado débil por la pérdida de sangre. «No, por favor, no así», gritó mientras el herrero comenzaba a arrojar paladas de tierra sobre él. «Mátenme de un balazo, se lo suplico». Pero Villa permaneció implacable. Josías también suplicó durante 4 días, y tú no tuviste misericordia. Ahora vas a entender exactamente lo que se siente. La tierra caía sobre Rodríguez como lluvia mortal, cubriendo primero sus piernas, luego su torso, mientras él seguía gritando y suplicando. Sus propios soldados observaban la escena en silencio, algunos apartando la mirada, otros viendo con una mezcla de horror y justicia poética como su general experimentaba el mismo destino que había reservado para un hombre inocente. Cuando la tierra llegó hasta el cuello de Rodríguez, Villa se acercó al borde de la fosa y lo miró directamente a los ojos. «Estas son las últimas palabras que vas a escuchar en tu vida, cabrón. En el desierto de Chihuahua, quien abusa del poder cava su propia sepultura y quien da agua por bondad merece respeto, no castigo». Hizo una seña final a sus hombres, y las últimas paladas de tierra silenciaron para siempre los gritos del general federal. Cuando todo terminó, un silencio profundo se instaló en el llano. Villa se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho por un momento, no en respeto por Rodríguez, sino como reconocimiento a la solemnidad de la justicia cumplida. «Que esto sirva de elección», dijo, dirigiéndose a los soldados federales que habían presenciado la ejecución. «El que tortura inocentes termina enterrado como perro. El que protege a los débiles merece honor». Josías se acercó a Villa montado en su caballo, y los 2 hombres se miraron con entendimiento mutuo. «Mi general», dijo el hombre sin brazos, «mi deuda con usted está pagada, pero ahora tengo que preguntarle, ¿qué va a pasar con estos soldados?». Señaló con la cabeza hacia los federales que esperaban su destino con resignación. Villa estudió a los hombres que habían servido bajo las órdenes de Rodríguez. La mayoría eran campesinos reclutados a la fuerza, muchachos que no habían elegido estar ahí. «Los que quieran irse a sus casas, que se vayan», declaró. «Los que quieran unirse a la revolución serán bienvenidos. Y los que quieran seguir sirviendo a generales como Rodríguez, que se larguen de Chihuahua y no regresen nunca». El capitán Herrera, segundo al mando del general muerto, se acercó con las manos en alto. «General Villa, ¿puedo hablar?». Villa asintió, curioso por escuchar qué tenía que decir el oficial. Yo nunca estuve de acuerdo con lo que le hicieron al manco, pero tenía órdenes y en el ejército federal quien desobedece termina fusilado. «Pues ya no tienes que obedecer órdenes de cabrones», respondió Villa. «Ahora puedes elegir qué tipo de hombre quieres ser. Uno que tortura inocentes o uno que protege a los que no pueden defenderse solos». Herrera no lo pensó mucho. Se quitó las insignias de su uniforme y las arrojó sobre la tumba de Rodríguez. «Quiero unirme a la revolución, mi general. Ya tuve suficiente de servir a bestias como el general». María Luz se acercó a Josías con un caballo ensillado especialmente para él, con estribos modificados, para que pudiera montarlo usando solo los pies. «¿A dónde quieres que te llevemos, Josías?». El hombre sin brazos sonoro por primera vez en muchos días. «A Juárez, señora. Ahí tengo un primo que puede darme trabajo en su taller. Es hora de empezar una vida nueva». Mientras el grupo se preparaba para partir, Villa se acercó una última vez a la tumba recién cavada, donde decía el general Rodríguez. «Que la tierra te sea pesada, hijo de perra», murmuró escupiendo sobre el montículo de tierra. «Y que todos los que abusan del poder sepan que Pancho Villa no perdona a los que torturan inocentes». El sol se ocultaba detrás de las montañas cuando la extraña comitiva partió del llano. Revolucionarios, soldados federales convertidos y un hombre sin brazos que había visto como la justicia, aunque tardíamente, finalmente llegaba a quienes la merecían. En el desierto de Chihuahua quedaba solo una tumba solitaria, un montículo de tierra que recordaría para siempre que hasta los más poderosos pueden cavar su propia sepultura cuando confunden la crueldad con la autoridad. 3 días después, cuando la noticia de la muerte del general Rodríguez llegó a la capital, muchos soldados federales desertaron, convencidos de que servir a un gobierno que toleraba la tortura de inocentes era servir al mismo. Y en las cantinas de todo Chihuahua, los viejos comenzaron a contar la historia del manco generoso y el general cruel de cómo Pancho Villa había llegado antes de que cayera la última palada de tierra.
Acabas de escuchar el canal Voces del Norte, y ahora en tu pantalla tienes la próxima historia. Haz clic en ella y nos veremos del otro lado. Pero si quieres puedes dejar tus comentarios sobre esta increíble historia, y luego volver al final del video para seguir escuchando la próxima jornada. Gracias por tu audiencia en el canal Voces del Norte.